Capítulo XLI. Los cínicos, los escépticos y los escépticos. 1. Los cínicos. La corrupción moral suscitó bastante naturalmente en el Imperio Romano un renacer del cinismo, y la ficción de cartas atribuidas a los cínicos antiguos parece que fue una deliberada contribución a tal renacimiento. Tenemos así 51 cartas que llevan el nombre de Diógenes y 36 que figuran como escritas por Crates. Los estoicos romanos del tipo de Séneca se dirigían sobre todo a los miembros de las clases sociales más altas, a hombres que pertenecían al círculo relacionado de ordinario con la corte, a hombres, principalmente, que tenían alguna aspiración a la virtud y a la tranquilidad del alma, pero estaban al mismo tiempo descarriados por la vida de lujo y de afán de placeres que llevaba la aristocracia. Sentían estos los tirones de la carne y los atractivos del pecado, pero estaban también cansados de dejarse arrastrar y dispuestos a cogerse con fuerza la mano salvadora que se les pudiese tal vez echar. Ahora bien, además de la aristocracia y de las gentes ricas, había las masas populares, que habían podido beneficiarse hasta cierto punto de los ideales humanitarios propagados entre sus amos y señores por los estoicos, pero a quienes no se dirigían directamente los discursos de hombres como Séneca. Para salir al paso a las necesidades espirituales y morales de las masas surgió un tipo diferente de apóstol, el predicador o misionero cínico. Estos predicadores cínicos llevaban una vida itinerante, eran pobres y sumamente austeros, y querían lograr la conversión de las multitudes que acudían a oírles, como cuando el célebre Apolonio de Tiana, que pertenece más bien a la historia del neopitagorismo, místico y taumaturgo de extensa fama, predicaba el fomento del espíritu público a los habitantes de Esmirna, que estaban divididos en facciones rivales, o sermoneaba sobre la virtud a la muchedumbre reunida en Olimpia para asistir a los juegos y a las carreras. 1057, tal era el caso también de Musonio, quien, a pesar de su afinidad con el cinismo, pertenecía de hecho a la escuela estoica y fue el maestro de Epicteto. Arengaba a las tropas de Vespasiano y de Vitelio ponderando los beneficios de la paz y los horrores de la guerra civil aún con riesgo de su propia vida, 1058, o denunciaba la impiedad y exigía la virtud tanto a los hombres como a las mujeres. Fueron a menudo hombres de indomable valor, como se ve por el caso de Musonio de que acabamos de hablar, o por aquel desafío de Demetrio a Nerón: tú me amenazas a mí de muerte, pero la naturaleza te está amenazando a ti. 1059. Demetrio, alabado por Séneca en sus escritos, consoló a Tracia, cuando éste estaba para morir, con sus discursos sobre el alma y su destino. 1060. Luciano critica despiadadamente a los predicadores cínicos ensañándose en especial contra sus malos modales, su incultura, su grosería y mal gusto, sus vulgaridades e indecencias. Luciano era adverso a todo entusiasmo, y el fervor religioso y la exaltación mística le repugnaban hasta tal punto que, con frecuencia, por su falta de simpatía y de comprensión, es injusto con los cínicos. Pero téngase presente que no era él el único en criticarlos, pues Marcial, Petronio, Séneca, Epicteto, Dion Crisóstomo y otros autores condenan unánimemente sus abusos, por lo que hay que admitir sin ningún género de duda que semejantes abusos eran reales. Algunos de los cínicos fueron ciertamente impostores y farsantes que exponían al desprecio público el nombre de la filosofía, según lo afirma Dion Crisóstomo sin reservas, 1061. Otros daban claras muestras de un egoísmo y de una falta de buen gusto y de respeto a su dignidad que resultaban verdaderamente repugnantes, como cuando aquel mismo Demetrio que había apostrofado a Nerón se empeñó en insultar también al emperador Vespasiano, que no era ningún Nerón, o cuando Peregrino atacó al emperador Antonino Pío. 1062. Vespasiano no hizo el menor caso de Demetrio, y a Peregrino lo único que le ocurrió fue que el prefecto le mandó alejarse de la ciudad. El cínico que insultó públicamente a Tito, en pleno teatro, por sus relaciones con Berenice, fue azotado,
mientras que Eros, que repitió la hazaña, fue decapitado, 1063. Luciano tiende a interpretar la conducta de los cínicos peyorativamente. Así, cuando Peregrino, llamado Proteo, que se había hecho cristiano en Palestina pero muy pronto había vuelto a las filas de los cínicos, se hizo después quemar vivo en Olimpia para dar un ejemplo de desprecio a la muerte e imitar a Jerequis, patrono de los cínicos, y para unirse con el elemento divino. Luciano afirma que a todo ello le movió tan solo el ansia de notoriedad, 1064. Desde luego que el motivo de la vanagloria pudo entrar en juego, pero no parece admisible que fuera el único que movió a Peregrino a querer sufrir tan atroz muerte. Sin embargo, a pesar de las extravagancias y de los impostores y farsantes, no se ha de condenar del todo al cinismo. Demonax, C50 a 150 de J.C., fue honrado por todos en Atenas a causa de su bondad, 1065, y cuando los atenienses propusieron instituir en la ciudad espectáculos de gladiadores, el filósofo les dijo que comenzaran por demoler el altar de la piedad. Aunque simple y frugal en todas sus costumbres, parece que evitó la ostentación de tales virtudes. Llevado ante los tribunales de Atenas bajo acusación de impiedad, porque se negaba a ofrecer sacrificios y a hacerse iniciar en los misterios de Ilusis, respondió que Dios no tiene ninguna necesidad de sacrificios, y en cuanto a los misterios, que si contuvieran alguna revelación de buenas nuevas para el hombre, él tendría a bien publicarlo, pero que si carecían de todo valor se sentiría obligado a prevenir al pueblo contra ellos. 1066. Enomao de Gádere desechó las fábulas antropomórficas del paganismo concernientes a los dioses y combatió con energía contra el renacer de las creencias en la adivinación y en los oráculos. Los oráculos, decía, son pura añagaza, mientras que el hombre cuenta en todo caso con su voluntad libre y él solo es responsable de sus acciones. Juliano el Apóstata, acérrimo defensor del paganismo, se encendía en indignación con solo recordar a un hombre como Enomao, que había osado atacar a los oráculos paganos, 1067. Predicador célebre y honorable fue Dion Crisóstomo, que nació hacia el año 40 de J.C. y vivió, ciertamente, hasta bastante avanzado el reinado de Trajano. Pertenecía a una aristocrática familia de Pruse, Bitinia, y fue al principio retórico y sofista. Condenado al destierro, hubo de salir de Bitinia y de Italia, 82 de J.C., en tiempos de Domiciano, y llevó una vida errante y de mendigo. Por entonces experimentó una especie de conversión y se hizo predicador a la manera de los cínicos itinerantes, dirigiendo sus discursos a las multitudes de menesterosos que poblaban el imperio. Dion conservó, no obstante, sus maneras retóricas y gustaba de revestir las verdades morales que exponía en sus disertaciones de formas elegantes y atractivas, aunque fiel en esto a la tradición de los rétores. Insistía en sus prédicas sobre la obligación de vivir conforme a la voluntad divina, sobre el ideal moral, la práctica de la verdadera virtud y lo insuficiente de la civilización meramente material. En él describe la vida del campesino pobre pintándola como más natural, libre y dichosa que la de los ricos habitantes de las ciudades, pero se ocupa también de estudiar cómo los pobres que viven en las urbes pueden vivir sus vidas de un modo más satisfactorio sin andar suspirando por el lujo y sin empedernirse en lo que es peligroso para el alma o para el cuerpo. Amonesta a los ciudadanos de Tarso advirtiéndoles que tienen un falso sentido de los valores. La felicidad no ha de buscarse en poseer imponentes inmuebles, riquezas y una vida muelle y delicada, sino en la templanza, la justicia y la verdadera piedad. Las grandes civilizaciones materialistas del pasado, como por ejemplo la de Asiria, sucumbieron, así como el inmenso imperio de Alejandro desapareció también y ahora Pella es solo un montón de ruinas, 1068. Exhorta al pueblo de Alejandría a que deje sus vicios y su ansia de sensaciones, echándole en cara su falta de dignidad y lo vulgar de sus intereses, 1069. Las preocupaciones
Las sociales de Dion le condujeron al estoicismo y utilizó en efecto las doctrinas estoicas de la armonía universal y del cosmopolitismo. Igual que Dios reina sobre el mundo, debería reinar el monarca en el Estado, y así como el mundo es una armonía de muchos fenómenos, igualmente los estados individuales deberían conservarse de tal manera que viviesen en armónica paz y, por ende, en libres relaciones recíprocas. Junto a la influencia del estoicismo, parece que Dion recibió la de Posidonio, del que toma la división de la teología en tres clases, la de los filósofos, la de los poetas y la del culto oficial o estatal. Después del periodo de su destierro bajo Domiciano, alcanzó el favor de Trajano, quien tenía por costumbre invitar al filósofo a su mesa y a que ocupase un sitio en su carroza, aunque aseguraba no entender ni una palabra de la retórica de Dion. 1070. Ante la corte de Trajano pronunció Dion varios de sus discursos, en los que hacía un contraste entre el monarca ideal y el tirano. El verdadero monarca es el pastor de su pueblo y ha sido puesto por Dios para el bien de sus súbditos. Ha de ser un hombre auténticamente religioso, 1071, y virtuoso, padre de su pueblo, trabajador infatigable y enemigo de las lisonjas. Para Dion Crisóstomo, la idea de Dios es innata y universal en todos los hombres, y llega a adquirirse plena conciencia de ella contemplando el plan y la providencia de Dios en el universo. No obstante, Dios se oculta a nuestras miradas, y nosotros somos como niños pequeñitos que tienden sus brazos hacia su padre o su madre, 1072. Pero, aunque Dios en sí mismo se nos vele, tratamos de imaginárnosle lo mejor que podemos, y esto quienes más lo consiguen son los poetas. Los artistas se dedican también a ello, aunque menos adecuadamente, porque ningún pintor o escultor será nunca capaz de representar con propiedad la naturaleza divina. De todos modos, al figurar a Dios en forma humana no hacen nada indebido, pues no merece reproche el que se recurra al ser más digno del que tenemos experiencia directa como a una imagen de la divinidad. Posteriormente se encuentran vestigios de un cinismo cristianizado, por ejemplo en la personalidad de Máximo de Alejandría, que pasó a Constantinopla en 379 o 380 de J. C. trabó íntima amistad con San Gregorio Nacianceno, aunque después se haría consagrar obispo a espaldas del santo. Máximo imitaba a los estoicos en sus maneras de proceder, pero no parece que fuera muy consistente su conducta, 1073. 2. Los eclécticos. Una escuela que se declaraba abiertamente ecléctica fue la fundada por Potamón de Alejandría en tiempos de Augusto. Según Diógenes Laercio, esta escuela recibió el nombre de 1074 y parece que combinó elementos estoicos y peripatéticos, aunque Potamón escribió también un comentario a la República Platónica. Tendencias eclécticas manifestó asimismo la escuela de Q. Cestio, nacido calle 70A, J. C. Adoptó los principios estoicos y cínicos, combinando con ellos elementos pitagóricos y platónicos. Cestio hizo suyas las costumbres pitagóricas del examen de conciencia y de la abstinencia de carnes, y su discípulo Soción de Alejandría tomó de los pitagóricos la doctrina de la metempsicosis. Esta escuela no fue, al parecer, muy importante, aunque Séneca era discípulo de Soción, 1075. 3. Los escépticos. Aunque ya la Academia, con anterioridad a Antíoco de Ascalón, había mostrado, según hemos visto, una marcada tendencia al escepticismo, fue a la escuela de Pirrón, más bien que a la Academia, a la que consideró como antecesora suya el nuevo escepticismo. El fundador de la renaciente escuela, Enesidemo de Nosos, escribió 8 libros. Los miembros de esta escuela trataron de hacer comprender lo relativo de todos los juicios y opiniones, concretando sus argumentos en pro de tal tesis en lo que llamaron. Sin embargo, aunque se oponían decididamente al dogmatismo filosófico, no dejaron de reconocer los derechos de la vida práctica y estatuyeron normas según las cuales pudiese actuar el hombre.
Esto no era ajeno al espíritu de Pirrón, quien, pese a su escepticismo, había declarado que la costumbre, la tradición y la ley del Estado constituyen unas normas para la vida práctica. En Ecidemo de Nosos, que enseñó en Alejandría y compuso su obra probablemente hacia el año 43 a C, ideó 10 tropos o argumentos en defensa de la posición escéptica, 1076. Eran estos. 1. La diferencia entre los diversos tipos de seres vivientes implica diferentes, y por lo tanto relativas, nociones de un mismo objeto. 2. Igual se diga de las diferencias entre los distintos hombres. 3. La diferente estructura y diversa presentación de nuestros varios sentidos. Por ejemplo, hay una fruta oriental que huele mal pero tiene un sabor delicioso. 4. Las diferencias entre nuestros varios estados, por ejemplo, de vigilia o sueño, de juventud o edad avanzada. Así, una corriente de aire puede parecerle a un joven placentera brisa mientras a un viejo le llena de escalofríos. 5. Las diferencias de perspectiva, por ejemplo, el bastón inmerso en el agua parece quebrado, una torre cuadrada parece desde lejos redonda. 6. Los objetos de la percepción nunca se presentan en su puridad, sino siempre envueltos en un medio, por ejemplo, el aire. De ahí la mezcla. Así, la hierba aparece por la noche de color gris y dorada a la luz del atardecer. El rostro maquillado de una mujer es muy diferente a la luz del sol y a la luz de una lámpara eléctrica. 7. Hay diferencias en la percepción que se deben a diferencias de calidad. Por ejemplo, un grano de arena parece rugoso, mientras que, si dejamos que la arena se deslice por entre nuestros dedos, sus granos nos parecen suaves y lisos. 8. La relatividad en general. 9. La diferencia entre las impresiones debidas a la frecuencia o a la escasez de la percepción. Por ejemplo, el cometa, que se ve raras veces, impresiona más que el sol. 10. Las distintas maneras de vivir, los diferentes códigos de moralidad, la diversidad de leyes, mitos y sistemas filosóficos, cfr los sofistas. Estos 10 de Enesidemo fueron reducidos a 5 por Agripa, 1077. 1. La diversidad de opiniones a propósito de unos mismos objetos. 2. El proceso hasta el infinito que implica toda prueba de algo, es decir, que cualquier prueba o demostración estriba en acertos que han de ser probados a su vez, y así sucesivamente. 3. La relatividad que implica el que los objetos les parezcan diferentes a unas personas y a otras, según el temperamento, etc., del sujeto perceptor y según su relación con los demás objetos. 4. Lo arbitrario de las afirmaciones dogmáticas que se toman como punto de partida para eludir el regressus in infinitum. 5. El círculo vicioso en que se incurre al dar por supuesta necesariamente en la prueba de cualquier cosa la conclusión misma que ha de probarse. Otros escépticos redujeronlos a 2, 1078. 1. De nada podemos llegar a cerciorarnos nunca por ello mismo, como lo atestigua la enorme variedad de las opiniones, entre las que no puede hacerse ninguna elección con certeza. 2. De nada se puede llegar a estar cierto por ningún otro medio, ya que al intentarlo se incurre o en el regressus in infinitum o en un círculo vicioso. Evidentemente, estos argumentos en pro del relativismo giran, al menos la mayoría de ellos, en torno a la percepción. Mas la percepción nunca yerra, puesto que no juzga, y el error reside en el juicio falso. Además, la razón puede prevenir el error evitando el juicio apresurado, considerando la materia con más detención, suspendiendo el juicio en determinadas circunstancias, etc. Sexto empírico, calle 250 de J.C., que es nuestra principal fuente para los detalles de la doctrina escéptica, arguyó contra la posibilidad de probar una conclusión silogísticamente,
1079. La premisa mayor, por ejemplo, todos los hombres son mortales, no puede probarse por una inducción completa, y la incompleta implica el conocimiento de la conclusión, Sócrates es mortal, porque no tenemos derecho a decir que todos los hombres son mortales, a no ser que sepamos ya que Sócrates también es mortal. El silogismo es, pues, un ejemplo de circularidad. Advirtamos que esta objeción contra el silogismo, suscitada de nuevo por John Stuart Mill en el siglo XIX, solo sería válida si se rechazara la doctrina aristotélica de la esencia específica y se adoptase de plano el nominalismo. Es por nuestra percepción de la esencia o naturaleza universal del hombre por lo que tenemos derecho a afirmar que todos los hombres son mortales, y no porque nos apoyemos en una observación de absolutamente todos los casos particulares, lo cual sería aquí imposible. La premisa mayor está basada, pues, en la naturaleza del hombre, y no requiere el conocimiento explícito de la conclusión del silogismo. Esta se halla contenida implícitamente en la premisa principal, y el proceso silogístico explicita y aclara tal conocimiento implícito. El punto de vista del nominalismo exige, por supuesto, una nueva lógica, y Stuart Mill trató de establecerla. Los escépticos ponían en cuestión también la validez de la noción de causa, pero no parece que diesen ya con las dificultades epistemológicas que idearía, andando el tiempo, David Hume, 1080. La causa es esencialmente relativa, y lo relativo no es objetivo sino que es algo que la mente atribuye de un modo extrínseco. Añádase que la causa debe ser, o bien simultánea, o bien anterior, o bien posterior al efecto. Simultánea no puede serlo, ya que entonces cabría decir tanto que B era causa de A como que A lo era de B. Tampoco puede ser anterior al efecto, pues en tal caso existiría ya sin relación con su efecto, siendo así que la causa dice esencialmente relación a él, y no podría ser posterior a su efecto, por razones obvias. Trataron de probar también los escépticos la existencia de antinomias en la teología. Por ejemplo, Dios ha de ser o infinito o finito, 1081. Mas no es ni lo primero, porque entonces sería inmoble y, por ende, carecería de alma y de vida, ni lo segundo, porque entonces sería menos perfecto que el todo, cuando en realidad Dios tiene que ser perfecto ex hipótesis. Es este un argumento contra los estoicos, para quienes Dios es material, en nada atañe a quienes sostengan que Dios es un espíritu infinito. El espíritu infinito no puede moverse, pero así todo está vivo o, más bien, es él la vida infinita. Además, la doctrina estoica de la providencia implica forzosamente un dilema: en el mundo hay muchos males y sufrimientos, ahora bien, o Dios quiere y puede evitar esos males y esos sufrimientos, o no quiere o no puede. Esta última hipótesis es incompatible con la noción de Dios, por más que J. S. Mill haya concebido la extraña noción de un Dios finito con el que cooperamos nosotros. Por lo tanto, Dios quiere y puede evitar el mal y el sufrimiento en el mundo, sin embargo, es bien patente que no lo hace así. De donde parece seguirse que o no hay providencia o por lo menos esta no es universal. Pero nosotros no podemos dar ninguna explicación de por qué la divina providencia se extendería hasta unos seres y no hasta otros. Así pues, hemos de concluir por fuerza que no existe providencia ninguna por parte de Dios. 1082. En lo que concierne a la vida práctica, los escépticos enseñaban que hemos de atenernos a lo que nos presentan las percepciones y el pensamiento, dar satisfacción a nuestros instintos naturales, someternos a la ley y a la tradición y procurar la ciencia. Verdad es que en la ciencia nos es imposible alcanzar la certeza, pero podemos seguir buscándola. 1083. Capítulo XLI. Los neopitagóricos. La antigua escuela pitagórica parece ser que se extinguió en el S4AJ, si continuó de hecho, no tenemos pruebas de que su existencia fuese vigorosa y eficiente.
Pero en el SIAJ la escuela resucitó en la forma que se conoce por el nombre de neopitagorismo. Unían a la nueva escuela con la antigua no solo la veneración al fundador, sino también cierto interés por las investigaciones científicas y, sobre todo, el cariz religioso. Mantuviéronse muchas cosas del pitagorismo antiguo, los neopitagóricos se adhirieron, naturalmente, a la doctrina del dualismo alma-cuerpo, rasgo muy pronunciado, según vimos, de la filosofía platónica, y añadieron a esta elementos místicos que respondían a la demanda contemporánea de una religión más pura y personal.